La escóbula de la brújula. El sistema, además, Frederick Chanley, él ya lo probó, ¿no? Como tú estás diciendo, sobre una placa metálica, se echa como una especie de granulado, como una especie de arena, y con lo que es un arco de violín, bueno, yo diría más de contrabajo, de violonchelo, por una cuestión de grosor, ¿no? Pues hacen, por el lateral hacen vibrar esa placa. Y es como tú dices, que se forman, dependiendo del lugar donde se haga frotar ese arco, esas cerdas, pues que cogen una vibración sonora, un sonido u otro más agudo, más grave, y como tú estás apuntando y esas imágenes que nos has traído y que están ahí, pues forman esas diferentes configuraciones, la arena. Pues la verdad es que esas diferentes configuraciones dan lugar a lo que es una máquina de laboratorio creada por dos científicos llamados John Stuart Late y Eric Larson, que inventan lo que es un dispositivo llamado el CIMAScope. Ojo, no confundir con el CinemaScope, es el CIMAScope. Se trata de una especie de tambor en la que se tensa una membrana de látex, y esto realmente se hace sonar una serie de sonidos, pero ya podemos hablar de una nota de piano, una voz humana. Voy a pedir hacer un poco el ejercicio a los oyentes, a pesar de que lo vamos a estar viendo. Por favor, mirad Facebook, mirad YouTube, que vais a estar viendo las formas tan bonitas que se configuran con una voz que pueda decir o una voz de mujer, son de verdaderos hombre. patrones. Incluso esos patrones... Son patrones geométricos, es la filmática, es un poco asociar exacto. un sonido a una figura geométrica, que a su vez está asociada a un mandala y a su vez está asociada a un mecanismo de meditación. O sea, que todo tiene que ver con el sonido. Todo está conectado. Además, yo he visto, os preguntaréis, ¿por qué he traído una cosa de estas al taller del pintor? Que siempre hablo yo de imágenes, de pinturas, de cosas, y estoy hablando de un sonido. Pues sí, señor, el sonido crea formas. Y hay además yo me baso en una frase que dice un maestro espiritual que le dije hace mucho tiempo, se llama Swami Shivananda, que dice: los sonidos son vibraciones y hacen surgir formas definidas. Cada sonido crea una forma en el mundo invisible, y notas particulares crean formas particulares. Pero os voy a hacer también otro ejercicio, porque de acuerdo que vamos a ir viendo, y deben estar pasando por aquí las imágenes, que hagáis un ejercicio de imaginación, y es que la forma, el tono con que hablamos, ahora seguramente me estaréis escuchando, tienen su propia configuración y su propia pintura. Es decir, si yo digo, voy a hacer de actor, si yo digo: cariño mío, eres el amor de mi vida, y a continuación digo: botarate, idiota, vete de aquí, no te aguanto. La primera serían formas como burbujas esféricas envolventes, pero la segunda tendría pinchos, tendría como erizos, formas que aparecen en las configuraciones de este patrón que aparece en la máquina CIMAScope. Son patrones geométricos muy bonitos, y además os tengo que comentar que tiene mucho parecido a las ondas que creíamos que cuando estudiábamos de pequeño, que las ondas de radio eran planas, que eran ondulaciones. No. El sonido se propaga de una forma en esferas concéntricas, como la wifi, como lo que es son esferas concéntricas. Pues muy bien, si realmente cogemos una de estas esferas y le damos un corte transversal, lo que tenemos dentro son unas formas, como lo que ha dicho Jesús, preciosas, son mandalas. Son cosas que se parecen incluso a los diseños de los círculos de las cosechas. Es geometría Todo sagrada. tiene una vinculación con la geometría sagrada. Se dan los copos de nieve, se da en las moléculas del agua, es decir, incluso en relación a algo que tú decías, Marcos, los experimentos de Masaru Emoto también, o sea, en función de si expresabas o ponías una palabra escrita que pusiera amor y otra que pusiera odio, solo el hecho no de verbalizar, sino incluso de escribir, también la figura geométrica tenía más o menos un desequilibrio, ¿no? Como también tenía pinchos o salían ahí esferas. Sí, y esto incluso perdía la forma. Lo que, todos sabéis, y tú, Marcos, lo sabes, que los experimentos de Masaru Emoto no se han podido comprobar. O sea, esta es una polémica que, es un tema muy polémico. Con Eva, que, en realidad, los experimentos de Masaru Emoto, según dicen, no sabemos si son los que quieren tirar abajo sus investigaciones o sencillamente no se confía en esa investigación de alguna forma porque lo quieren
tirar, vamos, es decir, los experimentos de Masaru Emoto no han podido sacarse de ese laboratorio y ser comprobados en otros laboratorios. De hecho, pues hay alguien que ha dicho que las aguas tratadas con ese tipo de investigaciones pues se venden a un precio desorbitado y que tiene Masaru Emoto tuvo pues una implicación comercial, sí. Bueno, en fin, ahí no vamos a entrar, pero a mí me llama mucho la atención, fíjate, en el tema de los animales, de los cetáceos, cómo todo esto ha ido evolucionando y, bueno, con los trabajos de estos dos científicos ha habido un ingeniero militar de los Estados Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, llamado Mark Fisher, que es increíble, porque ha hecho una serie de investigaciones con delfines, con orcas, con todo este tipo de propagación en el mundo submarino de los sonidos de estos delfines, y realmente son maravillosos. Yo os invito a que veáis Facebook, os invito a que estéis viendo YouTube, porque, por ejemplo, las representaciones de un gemido de baja frecuencia, que para los cetáceos es una canción de apareamiento de una ballena gris, es impresionante, es hermosísimo. Es decir, la ballena que tiene intención de aparearse con un semejante proyecta por debajo del agua kilómetros y kilómetros, una figura circular, realmente como un mandala precioso lleno de colores, que tiene la función, lógicamente, de atraer un semejante para poder aparearse. Pues hay canciones de la ballena minke, del sonido del delfín atlántico. Bueno, hay concretamente lo que hemos hablado de los pinchos y de los chasquidos y los silbidos que hacen los delfines, que es como una especie de rosa de los vientos, es decir, cada vez que el delfín hace piu, cha, piu, esto se traduce en una forma, pero muy bonita. La verdad es que tienen unas prolongaciones preciosas. El delfín lo que hace es que prolonga desde su aparato fonador, que, bueno, creo que lo tienen debajo de la boca, una especie de forma circular, parecida a una gota o de cilíndrica, lo proyecta hacia adelante. En esas secciones donde aparecen esas formas preciosas. Pero veréis, en estas investigaciones que han hecho a raíz utilizando el CIMAScope, lo que se ha hecho es hacer el efecto a la inversa, ver qué es lo que recibimos los humanos de los delfines a modo de palabras, se han codificado palabras simples y se ha hecho el experimento al contrario, es decir, se le ha dado mediante el CIMAScope esas palabras traducidos para que los delfines las entiendan. Es decir, y se han proyectado hacia los cetáceos, pues, formas sencillas, un pato de juguete, un cubo de plástico, una maceta. Entonces, ellos entienden ese lenguaje, porque es el suyo. Entonces, es verdaderamente impresionante que estemos viendo cómo ellos, pues, como decía Jesús, también está proyectándonos una idea holofónica, holográfica de su pensamiento. Quiere decir que el sonido va unido. Están proyectando formas estéticas, y si hay formas agresivas de, por ejemplo, territorialidad, apareamiento, todo eso es en base a un diseño que nosotros no estamos viendo y que hemos tenido que tener este aparato para poder verlo. Claro, hay un principio alquímico, medieval, que dice que la energía sigue el pensamiento, pero la energía también sigue el sonido. Por lo tanto, si tú transmites un determinado sonido, estás transmitiendo una determinada onda de forma, y esa onda es una figura geométrica, pero una figura geométrica universal, trascendental. Ahí está el dodecaedro, ahí está el pentágono, ahí están figuras que son universales y que luego la espiral, que adoptan unas formas otras en función de la intensidad, en función del tono, en función de muchas cosas. De tal modo, Jesús, y ya termino, cuando se utilizan aparatos para interferir y, bueno, cargarse estos tipo de hacer interferencia en estas frecuencias por los sonars de los barcos, en la pesca, todo esto les hace polvo, porque lo que hacen es que cortan esas comunicaciones y esas ondas, esos diseños se dispersan, se disgregan y los cetáceos se pierden, no cumplen su función de apareamiento y acaban varadas en las playas.